Muy buenas tardes, es nuestra tarde de viernes y quisimos cerrar con un tema muy bonito porque después de la semana que hemos tenido y este tema está pensado mucho desde el eco que tuvimos. Si te perdiste nuestro programa de ayer estuvimos hablando con Rafael Calderón, quien nos hablaba de abuso sexual, y hablamos con Silvia Blanco de conexión emocional, y tuvimos una semana muy centrada como en conectar con emociones, hablar de emociones y reparar emociones. Y entonces Jackson Víquez y un servidor nos pusimos a pensar, bueno, pero tenemos que entender que las emociones tienen que partir de un proceso. ¿Y de qué proceso parte? Desde los procesos de infancia. Ahora, ¿quién moldea las emociones de los hijos? Los padres, los maestros, el entorno significativo. Y de pronto es este tema. Qué torta, Jackson. No sé cómo hablar de emociones con mis hijos, ¿y ahora qué? Sí, y es que pasa por un proceso de revisión a nivel educativo de nuestras emociones incluso. Mira, muchas veces decimos, no tengo idea de cómo hablarle a mis hijos, de educación emocional, digámoslo como es, porque yo no sé cómo hablar incluso de mis emociones. Entonces, qué importante que empecemos a tomar conciencia de esto, qué importante que empecemos a hacer revisión de cómo hablamos nosotros de nuestras emociones para entonces educarnos, tomar toda la información que necesitemos y posteriormente ir a hablar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros niños en general. Sí, y esto incluso va un poco más allá, porque podemos revisarlo. A ver, hoy no vamos a definir técnicamente qué es una emoción. Vos puedes hacer eso en tu teléfono o en un diccionario. Pero, ¿por qué es importante hablar de emociones? Voy a poner un ejemplo súper ligero. Uno va uno está talladillo de plata. Vamos por el centro del supermercado y ustedes han visto que en los pasillos ponen las ofertas y no ponen 10,000, ponen 9,999 y nuestro cerebro dice 9,000. Y mira, a cómodas cuotas de 500 colones por 226 semanas. Baratísimo y nos fuimos. Y después uno dice, y no, haciendo los cálculos, esto me sale 8 veces más caro. Hay un alto, ando ansioso, me la juego, me brinco un semáforo. Las emociones tocan todas las esferas de nuestra vida, no solo la afectiva, no solo la educación. Y creo que esto realmente surge en nuestra infancia. Así es, y de ahí la importancia precisamente de poder hacerlo desde edades tempranas, de poder llevarlo de manera incluso práctica. Y es parte de la propuesta que tenemos y ahora que queremos hacerlo de manera práctica, queremos hacerlo de manera funcional, porque como bien dice Rafa, toda la teoría la podemos ir a encontrar ahora en Google y demás, podemos ir a buscar la información, pero la parte práctica, la parte que sea funcional para cada uno de nosotros, esa es la que queremos llevarles a ustedes precisamente. Y está con nosotros una colega, Gabriela Garro. Bienvenida a nuestro programa, a la casa de ¿Y ahora qué? Muchísimas gracias, qué honor estar acá con ustedes y qué más que hablar de este tema que es tan importante, como ustedes bien decían, para toda la vida, ¿verdad? En realidad las emociones están presentes con nosotros todo el día, en todo momento, y necesitamos aprender a hablar de emociones para ir educando niños, niñas, adolescentes que puedan enfrentarse a los retos del día a día. Sí, y de hecho, hablar sobre miedo, enojo, tristeza, fantasmas, terrores nocturnos y demás, cosas como esta, voy a ponerlo ahí, a un papá. Es más, yo conozco una pareja, Jackson. Bueno, hay un divorcio y la niña decide irse a vivir con el papá. Y el señor me decía, y cuando le venga la regla, ¿qué le voy a decir yo? Y cuando quiera apretar, ¿y qué le voy a decir yo? Pensemos en un adolescente de 15 años que de pronto le diga a su papá, no tengo, o a su mamá, no tengo ganas de vivir, quiero matarme. Y uno dice, ¿cómo hablo de estas emociones? Que al final es eso, refiere todo absolutamente a emociones. Sí, es todo un tema. Porque al final de cuentas, cada situación que enfrentamos con los hijos va a movernos internamente, ¿verdad? Nuestra propia historia. Entonces, si no hemos tenido una experiencia de trabajar, conocer y hablar de nuestras propias emociones, al igual que en muchas otras situaciones de la vida, pues ¿cómo lo vamos a hacer con alguien más? El asunto es que sí se puede. Como ser humano puedo aprender a enfrentarme a los diferentes temas y acompañar, porque además es mi responsabilidad como adulta.
si estoy acompañando a una persona menor de edad en el proceso que sea, como mamá, como tía, como abuelita, como tutora, en el proceso que sea, es mi responsabilidad poder acompañar desde el mejor lugar, porque soy el referente de esa persona, es de quien está aprendiendo para ser su mejor versión de adulta cuando sea adulta. Carita, y con eso se me viene a la mente algo que escuchamos con muchísima frecuencia, incluso en consulta, es yo soy así, esta es la forma en que me educaron y demás, y ahora, ¿verdad?, que se adapte el resto del mundo. Claro. Y eso es negación a querer trabajar nuestras emociones precisamente. Claro, y es una forma también de cómo nos protegemos de lo que nos dolió en nuestra infancia, porque entonces lo normalizamos a tal punto, ¿verdad?, que decimos, pues así fue mi infancia y aquí estoy, nada me pasó. Sí. No, te pasó y te pasó mucho. Nada me pasó. Claro, te pasó y te pasó mucho y por eso lo normalizas. Y en este primer bloque yo creo que es importantísimo que dejemos claro, a ver, yo soy un hombre de 43 años, creo que todavía mi generación tuvo una muy mala formación emocional. Tal vez las generaciones más jóvenes cada vez tienen una mayor formación emocional. Yo recuerdo, mi formación adolescente fue por padres españoles allá en mediados finales de los 80s, que además eran viejitos en aquella época. Entonces los recuerdo que nos decían, las papayas no se tocan. Esa fue mi educación sexual. Y cuando uno se jala una torta en la capilla, ponte imbécil, y te daban una cachetada. Y todo bien, y así creció uno a la patada. Llegó uno a la Universidad de Costa Rica y uno no tenía ni idea de qué era el mundo. Pero también, y lo digo por mí, no como psicólogo, sino como Rafa, en este que vos decís, así soy yo, uno puede aprender a expresar emociones. Yo a mis hijos soy un pega, los beso, los abrazo, les digo, yo crecí sin mi papá en un ambiente muy campesino, muy simple. Y esto que estás planteando, Jackson y Gaby, me parece tan valioso, porque el ser humano solo necesita dos cosas para modificar: darse cuenta y querer buscar la información y pasarlo a la acción. Totalmente. Y qué rico esto que estás diciendo, Rafa, de yo como papá me doy la posibilidad, me doy el permiso de hacerlo de esta manera con mis hijos, porque no estamos hablando a las madres, no estamos hablando a las mujeres, estamos hablando a cualquiera, estamos hablando a papá y a mamá. Siempre tenemos la posibilidad de hacerlo diferente en el momento que elegimos que así sea. Entonces, vamos a reeducarnos, porque yo creo que es un proceso de reeducación, Gaby. Sí, totalmente. Y ahora que vos hablabas de que esta generación actualmente es quien empieza a recibir educación emocional, ¿verdad? Se incorpora en los currículos educativos toda esta temática de educación emocional, pero es una generación que lamentablemente también se está viendo muy enfrentada a todo lo que son situaciones de vulnerabilidad a nivel emocional. Una de estas, la temática del suicidio, ¿verdad? Que por ahí también lo mencionaron. Entonces, nos enfrentamos a una generación de personas adultas que no recibimos ese acompañamiento, con una generación de personas menores de edad que lo están recibiendo, pero no sabemos del todo acompañar. Entonces necesitamos, desde nuestra versión de adultos, trabajar el tema de las emociones para poder acompañar a los chiquitillos de la casa. Sí, poder hacer ese reconocimiento. Claro. Gaby, vos decías algo y que no podemos verlo retórico. ¿Cómo administro yo mis emociones? ¿Cómo? Y pensando incluso, lo pienso un poco como papá. Un par de veces, vea, que lo digo como papá, no como psicólogo, que me la he pelado horrible con Sergio, con Alicia, los mayores. Y yo les dije, me la pelé, ¿verdad? Entonces Alicia... Hay un reconocimiento frente a ellos incluso. Dice, mira, discúlpame, me la pelé, me precipité, ¿verdad? Y yo siento que no hay ninguna complicación en este proceso. Pero tal vez yo creo que podemos entrarle a cómo vivo yo mis emociones como adulto, cómo las identifico. Claro. Y con eso vamos a regresar después de la pausa precisamente. Y antes de despedirnos, hacemos un agradecimiento especial a la gente linda de Casanova. Muebles y artículos del hogar espectaculares. Están ubicados acá en San Rafael de Escazú para que los visiten. Regresamos justamente con eso. ¿Cómo autorregulo emociones? ¿Cómo hablamos de emociones los adultos? Regresamos con más.
efecto Buenas Noches se nota, porque Saba Buenas Noches te ofrece 4 opciones de comodidad y protección para que durmas toda la noche y logres lo que te propongas al despertar. Saba, libertad de sentirte cómoda. En Divas todas somos iguales, espirituales y únicas. Somos fuertes, valientes y nada nos detiene. Elegantes, divertidas y sinceras. Contamos historias que marcan corazones. Y llevamos siempre la información de manera entretenida. Divas, de lunes a viernes en su nuevo horario, 4 de la tarde por Multimedios. Somos entretenimiento, somos el 8, somos más. Este viernes, en nuevo horario, la roncha pica y se extiende. 3 de la tarde. El astro del fútbol, Diego Armando Maradona, da declaraciones muy fuertes donde dice que no dejará ninguna herencia a nadie y ni siquiera a sus hijas. Son varios los famositicos que les gustaría quedarse con la alcaldía de Montes de Oca. Hoy te presentamos a otro de ellos, Domingo Argüello. El rey de la plancha cumple 1 año de estar en nuestro programa y lo celebra en grande. Este viernes a las 3 de la tarde, nuevo horario. Recuerde, somos la roncha y si le pica, rásquese. Hablar de emociones a los niños, a las niñas, a veces se complica un poco, porque cuando empezamos a preguntarnos sobre nuestras emociones y el reconocimiento que hacemos de esto, precisamente, bueno, no hay muchísima claridad. Y hablábamos con Gabriela Garro precisamente de este tema, porque lo queremos enfocar un poco a la funcionalidad a la hora de trabajarlo con niños, con niñas, estrategias y demás. Gaby, pero nos fuimos con la idea de autorregulación y demás en los adultos. Sí. Vamos a ver, ¿qué pasa con el tema de las emociones? No nos enseñan primero a reconocer lo que sentimos para poder nombrarlo. Entonces, muchas veces nos sucede que simplemente sentimos y actuamos, ¿ok? Y empezamos a creer que hay emociones que son malas y emociones que son buenas, lo cual es importantísimo aclararlo. No hay emociones malas ni buenas. Hay emociones que expresamos de una manera que no nos es adecuada y otras que las expresamos adecuadamente. Pero la emoción como tal es un impulso que sentimos en el cuerpo frente a algo que nos estimula. Desde ahí... Qué bonito, Gaby, perdón, porque entonces, a ver, y esto aplica, no importa si vas a hablar de enojo, tristeza, depresión, ira, frustración, es emoción. Claro, de lo que sea, porque si te pones a ver a lo largo de la historia del ser humano, tienen una razón de ser muy importante las emociones. El enojo ayuda al ser humano en sus momentos primitivos a defenderse frente a los peligros, que si cazaba tenía que defender su alimento. ¿Y qué pasa? Bueno, pues entonces el cerebro reacciona de una manera diferente para que la persona pueda defenderse. La tristeza nos baja la energía para que podamos llorar, para que podamos limpiar, recuperemos fuerzas para continuar hacia adelante. Y así sucesivamente podemos ir viendo fisiológicamente cómo las emociones tienen una razón de ser en la vida de las personas, pero nos encanta negarlas. Y hemos aprendido a negarlas de una manera impresionante. Entonces, y a pelearnos incluso con ellas. Claro, en este país del pura vida y en este país que somos los más felices del mundo, ¿verdad? Siempre todo es una sonrisa, siempre todo es un buen momento, inclusive siempre nos están impulsando a que pongas tu mejor cara, que estés bien, que te mostres bien, y por adentro va el asunto. Entonces, necesitamos primero detenernos como personas adultas a ver cómo gestiono yo mis emociones, porque de ahí es de donde los chicos y las chicas van a aprender. No es tanto de lo que yo les diga, es de cómo yo lo actúo. Si yo me enojo y yo se lo digo a mi hija, vale, voy a tomar distancia porque mamá se está enojando, y yo me hago para atrás y respiro y cuento hasta 10, 20 o hasta lo que necesite contar, porque soy yo la que tengo que estar en control para poder acompañarla a ella a su corta edad a ir aprendiendo a experimentar sus emociones. El famoso tiempo fuera que tanto recomiendan muchas veces para los niños, que yo nunca, y esto lo digo también a criterio profesional como Jackson, te excluyo si lo pensás diferente y demás,
Y a Gaby, yo nunca lo he entendido. Yo nunca he entendido cómo sentar a un niño en un espacio a decirle, piense lo que hizo, va a tener algún tipo de función. Contra la pared, además, va a tener algún tipo de funcionalidad. Sí creo en el tiempo fuera para el adulto, precisamente, que es el que necesita autorregularse. Claro, porque tiene la capacidad de razonar la situación que ocurrió ya con una experiencia y una madurez diferente. Pero el niño o la niña está mostrando una conducta con los únicos recursos que tiene para expresar sus emociones, no porque quiera realmente hacerte el daño. Y si nos quedamos únicamente con la conducta, esa necesidad emocional interna quedará igual en el vacío y vamos acumulando. Hay una palabra que trabajamos mucho y ahora que por insistencia de Jackson Vickers, ¿verdad? que me parece que explica muy bien, por supuesto, lo digo jodiendo. No, porque ya la ha interiorizado. La intención. O sea, a ver, un niño no quiebra un vaso por a joder, no despedaza un juguete porque no valora. Incluso me voy a atrever a decir algo que tal vez, no sé si se va a entender bien en casa. No esconde un recado a la maestra porque quiere mentir, es porque tal vez está procesando o desde la fantasía evadir una consecuencia o está proyectando un terror que nos tiene a nosotros como tatas porque son muy duros o está tomando simplemente una mala decisión. Si no lo ven, no existe. Pero la intención, leer la intención de nuestros hijos es vital, creo yo. Y yo me atrevo a agregar una palabra más, y es el tema de con esa intención crear conexión. Porque cuando hablamos de emociones tenemos que conectar. Yo no puedo simplemente estar hablando del enojo, de la tristeza, si no estoy conectando con lo que internamente esa persona está viviendo. Y yo no puedo sentir lo que la persona siente, pero puedo acompañarte en ese sentir. Y tengo que conectar, tengo que estar disponible, tengo que estar receptiva, tengo que estar involucrada emocionalmente para poder acompañarte. Soy el adulto. Claro, y ahí es donde el juego se vuelve maravilloso para poder hablar de este tema. Sí, soy el adulto que necesita conectar con cada una de esas emociones, primero a nivel personal. Exactamente. Desde ese reconocimiento hermoso, es que a mí me encanta, del reconocimiento de las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son. Y en esta naturaleza de ser vienen a darnos cualquier cosa que yo vaya necesitando en el camino. Pero si nos peleamos con ellos, al final de cuentas nos estamos peleando con una parte de nosotros, porque yo no puedo renunciar a las emociones. Yo no puedo decir, a partir de mañana nunca más en la vida voy a sentir ni tristeza ni enojo. El día que yo pueda hacer eso, entonces puedo decir que son malas, porque las voy a eliminar de mí, pero no puedo hacerlo. Llevémoslo a esta parte. Gabriela, Jackson y yo somos compañeros de trabajo. Yo no lo logro con Gabriela. Es difícil, es complicadita, es cuadradita, es rígida. Lo de cuadradita sí, ¿verdad? Entonces, está proyectando. Ajá, claro, ¿verdad? No lo logro. Entonces uno como adulto toma distancia. A veces uno como papá va, háblele a su prima. Papi, pero es que con ella no puedo. Vaya y le habla a su prima. Y yo creo que ahí estamos haciendo una mala lectura porque si yo, así como el tiempo fuera, si yo como adulto necesito que me respeten si saludo o no, los chicos también, y tenemos como ese concepto de que formar es obligar a... Y que lo queremos hacer a nuestra manera, además. Queremos que respondan de nuestra forma, como nosotros decimos, y que lo hagan únicamente a nuestra manera. Queremos como robots, que nos sigan las reglas, ¿verdad? No personas que piensen, que tengan criterio, que se equivoquen para aprender, que puedan buscar una solución para esa equivocación y que vayan construyendo su vida con nuestra compañía. No que les vayamos construyendo la vida desde nuestra mirada. Porque lo que pasa es que las decisiones que tomamos para los chicos y las chicas, si bien es cierto, soy la persona adulta y estoy a cargo, las tomamos desde nuestra madurez, desde mis 37 años, no desde los 3 años de mi hija, ¿verdad? ¿Qué necesita, qué piensa y qué quiere ella a sus 3 años? Y yo como adulta balanceo eso para que cumpla con sus necesidades y con mis deberes de protección. Sí, y acá pienso, porque ahora que decís esto de los robots, sí, esperamos que funcione como robots en este espacio de edades tempranas, pero quiero que ese hombre, esa mujer tome decisiones a nivel laboral de forma asertiva, tenga una flexibilidad impresionante, sepa decir qué le gusta y qué no le gusta, pero ¿cómo lo va a hacer de adulto si no hubo un proceso educativo a nivel de niñez? Y cuando se enojan en esas etapas, ¿verdad? Esas primeras edades, 2, 4 años, que tienen estas explosiones mal llamados berrinches, empezamos a decirles, cálmese, no se enoje, no llore,
Entonces, ¿cómo aprendes a expresar lo que estás sintiendo si a ese momento su cerebro siente y actúa? Todavía no ha generado esa conexión que se da hasta avanzada la adolescencia, más entrada a la adultez joven, de conexión entre la parte racional y emocional. Y pretendemos que a los 3 años, o a los 6, o a los 8 años se logre. Pero no estamos acompañando en esa parte. Y están divorciadísimas. Claro. Estas dos dimensiones y están completamente, ¿verdad? El pensamiento todavía es muy concreto, no lo puedo llevar a algo tan abstracto. ¿Verdad? Entonces, creo que este tema, ¿verdad? De cuando yo educo para el no, por ahí leí, ¿verdad? Que tampoco, a mí esas posiciones deterministas nunca me han gustado como psicólogo, que la probabilidad de una adolescencia tranquila empieza en una muy buena infancia, lo cual me parecería injusto porque entonces al que le fue mal se jodió para toda la vida. Y ayer estábamos escuchando a Rafael Calderón, que tenía todo en contra y es un gran hombre hoy en día. Pero creo que esta parte de conexión emocional implica conciencia, conexión e intención. Pero también, si vos estás en casa como papá, mamá, tío, abuelo, no te culpes. Si lo has arruinado, dices, ay, qué torto. Yo le digo a mi chiquito, no llore, hágase hombre. O le digo a mi hija, no sea llorona. Y creo que eso se puede corregir. Lo estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Y desde esa posición de lo estoy haciendo lo mejor que puedo con los recursos que tengo, también hay situaciones de ajuste todos los días. Y eso es lo importante, que yo me dé permiso de ir haciendo estos pequeños cambios y vaya generando esos ajustes que quiero para tener una mejor conexión, una mejor vinculación con ese niño, con esa niña que están cerca. Vamos a regresar con más del tema de emociones después de la pausa. Buenas noches se nota, porque Saba Buenas Noches te ofrece 4 opciones de comodidad y protección para que durmas toda la noche y logres lo que te propongas al despertar. Saba, libertad de sentirte cómoda. Corte y vámonos. Este y todos los sábados, 7 de la noche por Multimedios. Somos comedia. Somos el 8. Somos más. Este 14 de noviembre, ¡vamos al fútbol! Viva las emociones de cada jugada con el narrador de Costa Rica, Cristian Mora. El mejor staff de comentaristas y el mejor análisis. En televisión abierta, la señal de Canal 8 llegará a todo el país para que nadie, absolutamente nadie, se pierda los detalles de este gran encuentro. Costa Rica versus Curazao, 14 de noviembre a partir de las 4:30 de la tarde. Vía Multimedios, Canal 8. Somos la selección. Somos el 8. Somos más. A comer, todos los jueves en Divas pero Divinas. Somos variedad, somos el 8, somos más. Estamos hablando de emociones y aquí nos tenemos una gozadera, ¿verdad? Detrás de cámaras porque, bueno, hablar de emociones no es un tema sencillo. Como ustedes podrán ver, Jackson está realmente emocionada presentando una serie de
artículos, de tarjetas y de cosas que nos van a ayudar a entender cómo trabajar con los niños en casa, incluso con los adolescentes, y cómo administrar nuestras emociones. Entonces, contanos, Gaby, ¿de qué se trata todo esto y cómo nos puede ayudar? Ok, lo primero que te voy a decir es que son juegos, pero no necesariamente exclusivos para niños y niñas. A las personas adultas nos encanta jugar. Aquí está Rafa, pero ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Sí, y lo mejor es cuando logramos jugar y conectarnos con ese niño o esa niña interior para acompañar a los chiquitillos de la casa. Entonces, vamos a ir viendo. Este es un juego que se llama Soy Siento Faces. ¿Qué es lo que tiene el juego? Nos va a presentar diferentes emociones para que podamos escoger cuál de estas que viene por acá es la que estoy sintiendo. Pero esto es como partiendo de que hay un niño que, por ejemplo, esos chicos que no hablan o qué te pasa, qué tenés y no dicen nada, podríamos decirle, bueno, vení, ayúdame a identificar con cuál te sentís bien. O... Yo lo que recomiendo es que se haga en el día a día, no necesariamente cuando hay una situación en específico que abordar. Porque si aprendemos a hablar y a normalizar las situaciones que estamos experimentando, cuando tengamos algo en particular que acompañar, vamos a poder hacerlo de una mejor manera. Como hablábamos anteriormente, conectamos, pero conectamos desde los momentos cotidianos, no desde cuando hay conflicto. Muchas veces, como personas adultas, buscamos conectar cuando está el conflicto. Y en el momento del conflicto no estamos razonando, no estamos escuchando, lo que necesitamos es liberar. Ni el niño ni el adulto. Claro. Te lo voy a preguntar así. Doctora, pero entonces, ¿cómo es? ¿Qué hago yo? ¿Los llamo y les digo, vengan, escojan la tarjeta del día? ¿O cómo lo introduzco? Porque yo digo, así muy lindo eso, pero ¿cómo lo traslada a la experiencia cotidiana sin que suene como cuando le decían a la mamá, Rafael Ángel, venga un momentito, que yo no sabía que venía la chayotada, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, lo más importante y algo que yo he aprendido como mamá es que para ejercer un rol materno o paterno o ¿verdad?, acompañar a una persona menor de edad, necesitas explotar tu creatividad. Porque lo que te funciona hoy no te funciona mañana. Okay. Entonces, desde ahí, los juegos te van a dar una referencia para poco a poco ir desarrollando esa creatividad en cómo acompañar. Cada juego viene con su instructivo y su forma de irlo desarrollando. Sin embargo, usted puede utilizar el instructivo que viene en este juego o puede ni siquiera utilizarlo y tener a mano las tarjetas. Y ocurre una situación, te llega a contar... Gaby, pero entonces, digamos, por ejemplo... Incluso lo podemos construir en casa. Es que, ¿verdad? Veo es de la cotidianidad, ¿verdad? Entonces, son tan cotidianas que son nuestras emociones precisamente. Claro. Entonces, podemos hacer una construcción en casa de todos estos elementos. Y se me viene a la mente algo, este famoso, ¿cómo te fue en el kinder? ¿Cómo te fue en la escuela? Sí, que pensaba en ¿bien eso. o mal? Sí, o pensaba, digamos, ok, como un espacio de familia bonito, qué sé yo. Bueno, contemos cómo nos fue en el día. No sé qué siento. Ok, ¿y qué te parece si escoges una tarjeta y tal vez nos contás cómo te sentís? Esto es como para ayudar a precisar emociones. Claro, y dale vuelta. ¿Te pasa algo a vos como persona adulta? Entonces, querés hablar del tema que te pasa para trabajar límites, para resolver un conflicto, y utilizás una tarjeta con emociones para explicarle a los chicos, mira, es que así es como me siento cuando ocurre tal situación. Entonces, desde mí, que empiezo a dar el ejemplo, les voy dando la oportunidad de que vean que de esto se puede hablar. Que no es algo que les pasa a ellos solamente, que a mí también me pasa, que yo también siento vergüenza y que cuando siento vergüenza se me ponen los cachetes rojos y que cuando siento vergüenza mi respiración se agita o lo que sea que me ocurra. Pero lo puedo empezar desde mi persona para empezar a dar el ejemplo y que vean cómo es que esto se va trabajando. Yo creo que ese es un puntazo, Zoom, porque resulta que funciona hasta para los adultos. Como nosotros como papás o a veces como tíos o lo que sea, nosotros contame qué tenés. Y yo pienso que pocas veces decimos, vos sabes que cuando a mí se me despedaza algo como tu juguete y te da enojo, yo también me enojo. Cuando se me cayó el teléfono, ¿te acuerdas que se quebró la pantalla? Ese día estaba de chicha y no quería hablarle a nadie. ¿Es válido que hagamos esto así? Totalmente válido. Y yo siempre le digo a los padres de familia, cuando ustedes van a acompañar a sus hijos, empiecen por decir, esto no es un asunto tuyo. Esto es un tema de familia.
Te hicieron una boleta. Sí, vos cometiste un error, conversemos del tema, pero somos una familia y aquí vamos todos para adelante. ¿Qué propones? ¿Cómo lo vas a solucionar? Ahí vamos entrando en la conversación. Pero el juego lo que te permite es propiciar la conversación de una forma no amenazante para entrarle a un tema que puede ser difícil. Y además que exista aprendizaje, porque realmente a través del juego con los niños es que existe aprendizaje. Entonces, cuando queremos moldear, cuando queremos acompañar de manera sana en la niñez, la forma positiva de hacerlo es a través del juego. Entonces, entre mayor sea nuestra creatividad, más accesible va a ser la confianza de ese niño o de esa niña a poder escucharnos. Claro. Imagínate que un tema con el que llegan típico a consulta, los miedos. ¿Verdad? Y los miedos tienen de fondo toda una historia, porque no es el miedo a los monstruos únicamente, es todo lo que le está generando esto al chico o a la chica en casa. Este otro tipo de juegos, por ejemplo, te presentan las tarjetas, pero con oraciones incompletas. Entonces, permite que esa conversación se vaya dando de una manera más fluida. Vos podés escoger las tarjetas que querés que te salgan. Podés preseleccionarlas, porque te pueden salir tarjetas que nada tienen que ver con los miedos que el chico está sintiendo. Pero puede ser, por ejemplo, que tenga miedo de ir al dentista, entonces podés escoger una que por ahí viene, o podés dejarlas todas y empezar a hablar. ¿Y qué hago yo como adulta cuando tengo miedos? ¿Verdad? Con mi hija yo le digo, bueno, respiremos. Y soplamos el miedo. Y vamos poco a poco aprendiendo que esto existe, que está bien sentirlo, pero que además de que está bien sentirlo, podemos apoyarnos y podemos acompañarnos. Incluso en la lógica que planteabas vos, que a veces preguntas vos, ¿hoy te portaste bien o te portaste mal? Posiblemente el niño diga bien. Porque si no me va a ir mal. Pero entonces, pensando en estos juegos que podemos utilizar, son como preguntas abiertas. Si vamos a hablar de emociones, preguntas abiertas. Qué sé yo, podemos agarrar un papel y un lápiz y podemos poner hoy yo y dibujo algo del día, o hoy yo y cuento una pequeña historia de 2 o 3 líneas o de 15 líneas, no importa. Y la compartimos en familia. Hacerlo como adulto incluso, para que entonces el niño pueda también verse en este moldeamiento del que estamos hablando, un modelamiento. Sí, es que eso es lo más importante, que podamos utilizarlo también como personas adultas para que seamos quienes vayamos dando el ejemplo, que no sea que les hagamos sentir que ellos tienen algo incorrecto y que por ese enojo que están sintiendo tenemos que sentarnos a hablar de esto. No, el enojo es la expresión de un montón de situaciones que ya hemos venido arrastrando y que así lo manifestaste. Pienso, por ejemplo, en personas tal vez, y me salgo de mi rol de psicólogo y pregunto como papá. Bueno, entonces yo veo esta tarjeta, digamos, o cualquiera de estas. Cuando veo el mar y el chiquito me dice, no sé, me asusta. Ah, bueno, ya sabemos que te asusta el mar, Jackson, ve qué bonito. Ya hablamos. ¿Qué hago cuando el niño habla, verdad? ¿Cómo lo manejo? Ahí de había una dice, cuando veo un perro, no sé, digamos que el niño nos dijo algo terrible. Quiero matarlo, mamá. Eso no se hace, es que usted, ¿verdad? Igual que su papá. ¿Cómo manejo después de que yo veo esto? Siempre pregunte. ¿Qué es matar? Primero, ¿verdad? Porque matar puede tener muchos significados en la inocencia de un niño o una niña, o puede ser ya algo muy concreto o que ha interiorizado por muchas razones. Pero lo importante es que el juego te permite obtener información, que podés profundizar con preguntas. ¿Te acuerdas que el otro día que fuimos al parque, un perro te asustó y, mira, aquí está esta tarjeta, ¿qué es lo que? Y utilizás el juego para hablar de algo que ya sucedió días atrás. ¿Te acordás que en aquel momento en que ibas a dormir solo por primera vez y te pasó tal y tal situación? Bueno, entonces, ¿cómo fue que te sentiste en ese momento? Hablemos un poquitito del tema. Es que exista una escucha activa, ¿verdad? Porque también a veces queremos juzgar las emociones de los niños, las niñas, queremos de forma inmediata decirles por dónde y cómo y de qué manera, y pues no es esa la idea. Precisamente dejarlos que ellos vayan fluyendo, vayan sacando todo lo que sienten y demás. Vamos a regresar después de la pausa hablando más de emociones y reconocimiento de las mismas, cómo hacerlo con los niños, cómo educarlos en este proceso emocional y demás. Pero antes de la pausa hacemos un agradecimiento a la gente linda de Casanova que nos permite este espacio, muebles y artículos del hogar bellísimos para que se vengan y se den la visita acá en San Rafael de Escazú. Regresamos con más de ¿Y ahora qué?
Este viernes, en nuevo horario, la roncha pica y se extiende. 3 de la tarde. El astro del fútbol, Diego Armando Maradona, da declaraciones muy fuertes donde dice que no dejará ninguna herencia a nadie y ni siquiera a sus hijas. Son varios los famositicos que les gustaría quedarse con la alcaldía de Montes de Oca. Hoy te presentamos a otro de ellos, Domingo Argüello. El rey de la plancha cumple 1 año de estar en nuestro programa y lo celebra en grande. Este viernes a las 3 de la tarde, nuevo horario. Recuerde, somos La Roncha y si le pica, rásquese. En Divas todas somos iguales, espirituales y únicas. Somos fuertes, valientes y nada nos detiene. Elegantes, divertidas y sinceras. Contamos historias que marcan corazones. Y llevamos siempre la información de manera entretenida. Divas, de lunes a viernes en su nuevo horario, 4 de la tarde por Multimedios. Somos entretenimiento. Somos el 8. Somos más. Fútbol al día cambió. Todos los morados, venga y tráigame todo el pañalito y todo, porque estoy enchilado, morados, estoy enchilados. Somos crítica, opinión, debate. Porque no solo somos polémica. El campeonato nacional sirve y sirve de mucho, no solo como reflejo de lo que tenemos, sino también del buen nivel que estamos tomando. Tenemos secciones, invitados y más profundidad. Con Josué Quesada, Diego Obando y los goleadores históricos, Jacqueline Álvarez y Víctor El Mambo Núñez. Recuerde, nos vemos de lunes a viernes a las 9 de la noche por Multimedios. No sé cómo hablar de emociones con mis hijos, con mis hijas, y de pronto hoy ¿Y ahora qué? Gracias a la presencia también de Gabriela Garro, queremos presentarte algunas cosas que es a través del juego y la elaboración de materiales. Esto se puede adquirir o se puede hacer en casa. Pero si quisiera rescatar algo, si queremos hablar de emociones, si queremos trabajar en este proceso, hay 3 cosas. De la misma manera que vos te preocupás por hacer el desayuno, la merienda, el almuercito, que la ropita esté lavada, que el cuarto esté bonito, que la cama de tu hijo y tu hijo esté bien, que la consulta del médico. De la misma manera, con la misma dedicación, tenemos que trabajar la parte de salud emocional y la expresión de emociones, porque como adultos lo descuidamos un montón. Cuando uno le dice a alguien, y vos sacas un ratito para respirar, no, doctor, yo no tengo tiempo, no. Y entonces, ¿qué haces vos para desestresarte? Veo tele. ¿Y qué ves? Duro de matar de la 1 a la 19, ¿verdad? Sé que llamó El Conjuro 1 y 2. Bueno, no sé, pero ¿y cómo va a dormir uno bien? Entonces, creo que sí tenemos que darle a la salud emocional la misma importancia que le da uno a la hipoteca o al alquiler o al dentista o al pediatra. Es preguntarnos constantemente cómo nos estamos sintiendo, qué de ese sentir no nos hace estar cómodos, y entonces empezar a trabajar en las posibilidades de cambio que vamos a querer generar para nosotros, ¿verdad? Es la parte como importante. Sí, Gaby, y entonces, ahora, esto dice, ay muchacha, pero es que vea, yo voy a trabajar en una casa, tengo 3 chiquitos, mi mamá es diabética y ya una piernita no le sirve, yo la tengo, ¿a qué hora hago yo todo esto? ¿Cómo es una forma simple tal vez de verlo? Claro. Bueno, lo primero es que hay que verlo como un proceso. Cuando un niño o una niña empieza a caminar, no le pedimos que a la primera camine con estabilidad y no se vuelva a caer. Le vamos acompañando, cuidamos por si se desestabiliza, poder poner la mano y que no caiga o que caiga suavecito al suelo para que también vaya aprendiendo. Pero con las emociones esperamos que a la primera aprenda a gestionar su enojo. Que sienta enojo, pero que no tire cosas. ¿Verdad? Entonces es un proceso que necesitamos ir educando y se educa en cada oportunidad del día a día donde podamos hacerlo.
No solamente cuando estamos en el momento de crisis, porque como decíamos anteriormente, ahí el cerebro cambia. Y ahí las funciones son diferentes. Y qué importante que tomemos conciencia de esto, Gaby, porque incluso a nivel de adultos a veces nos resulta difícil el poder hacer esa revisión y esa regulación, ¿verdad? Entonces, irnos a la cabecita de ese niño, de esa niña y entender que todavía no está constituido formalmente y completo, ¿verdad? Y si se supone que el del adulto sí, y tenemos las reacciones que a veces tenemos, ¿verdad? Porque tardamos en ir a carretera y ver cómo estamos reaccionando. Perdonad, como uno mismo, como cuando vos le decís a uno o yo te digo a vos, es un ejemplo, ¿verdad? Ya me va a brincar, no, es un ejemplo. Claro, brinco por el miedo. Como cuando uno dice, es que yo ando con unas ganas de que alguien me diga algo y por qué, ay, no sé, pero tengo ganas de madrear a alguien. Entonces, o él simplemente me cae mal y no tengo ni la menor idea por qué me cae mal, pero me cae malísimo. Pero no la soporto, no lo soporto. Entonces, ahora pasemos esto al plano de nuestros hijos, es que les pasa igual. Correcto. Y no se trata de que vamos a andar el juego en el bolso, ¿verdad? Y que va a suceder algo y vamos a decir, ok, detengan el mundo, saquemos las tarjetas, a ver, escoja una emoción, porque eso es totalmente irreal, eso no sucede y en las carreras del día a día es imposible hacerlo. No, iba a tomar las tarjetas el niño y probablemente las va a lanzar como acaba de lanzar hacer un avioncito de papel para tirar. Espirolazo y ya se echó a perder todo. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de poder hablar del tema para cuando tengamos tiempo de conexión, tiempo de calidad, utilizar recursos de juego, que pueden ser estos o cualquiera que usted tenga. Yo, por ejemplo, me encanta utilizar los palillos chinos para hablar de emociones. Entonces, por cada color asignamos una emoción y contamos las cosas que me hacen alegre, me ponen feliz cuando salen amarillo, las cosas que me ponen enojada cuando salen rojo. Y estoy jugando y estoy hablando de un tema que es importantísimo mencionar. Pero también entonces podemos empezar con, ok, ¿cómo se sienten los niños cuando están enojados? Tal vez no vos como niño, otros niños. Y lo vamos acercando para ir generando ese ambiente de confort, ese ambiente de confianza en el cual vean que de esto se puede hablar. Porque como bien decías hace un momento, todas las personas adultas metemos las patas hasta el fondo en los procesos de crianza. Y puede ser que yo intente acercarme a mi hija y tal vez he cometido algunos errores porque no nací experta en ser mamá, pero empiezo a reparar. Empiezo a disculparme, empiezo a mostrar cambios en mi actitud que me permitan generar un ambiente de confianza para poder hablar de estos temas. Sí. Hay que hablar de estos temas. Y el otro día que vos hablabas del poder de la disculpa y el miedo que nos da a nosotros como adultos, que si yo me disculpo, pierdo la autoridad. Sí, que me vaya a vulnerabilizar tanto, que vaya a perder el respeto. Y tenemos esta idea absolutamente irracional de que ir frente a un pequeñito o una pequeñita a pedir una disculpa me va a vulnerabilizar y me va a restar la autoridad. No es real. El poder ir a donde ese ser humano, validarlo y reconocer lo que está haciendo es creando un puente de confianza y eso va a hacer que a mediano y largo plazo esa personita llegue a buscarme como ese pilar de seguridad número 1. Exactamente. Por acá, por ejemplo, hay algo que es vital. Cuando hablamos de emociones no es solamente aprender a sentirlas, cómo se siente, dónde se siente, aprender a nombrarlas, sino que también es aprender, como dicen ustedes, ¿y ahora qué hago una vez que siento esto? ¿Verdad? Porque ya sentí el enojo y exploté. ¿Y qué? Ok, podemos aprender también cómo volver a autorregularnos para que la próxima vez la experiencia pueda empezar a ser diferente. Cuando nosotros hablamos de esta autorregulación estamos hablando como del acomodo. Como volver a acomodarnos emocionalmente para seguir funcionando. Es estabilizarnos, ¿verdad? Es como hacer ese balance que podemos imaginarnos como si tuviéramos una lata y una tabla encima y ponemos un pie de cada lado y ahí nos vamos balanceando emocionalmente. Esa es la autorregulación. ¿Cómo lo podemos hacer? Pasando este tema por el cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a aprender a respirar. Aunque suene curioso, porque necesitamos respirar para vivir, pero respiramos hasta acá. ¿Verdad? Lo hacemos consciente. Claro, simplemente entra el aire hasta el pecho, no lo ingresamos hasta el cuerpo para que realmente nos ayude a oxigenar y a liberar. Y de ahí que no es en vano la recomendación de las abuelas de cuente hasta 10 cuando esté enojado.
porque cuando contamos hasta 10 le cambiamos el ritmo a nuestra respiración. La hacemos más lenta, más profunda, y ese es el secreto para poder regularnos. ¿Y estas otras tarjetas entonces? Estas, por ejemplo, lo que te van a aportar son ejercicios súper sencillos de hacer, porque son tarjetas, en este caso en particular, recomendadas a partir de los 4 años. O sea, para chiquitillos que las pueden hacer sin ninguna dificultad, para poder respirar, poder tener movimientos, poder realizar otra serie de actividades que te permitan expresar desde el cuerpo, no únicamente con la palabra, porque sabemos que muchas personas tienen mayor dificultad para expresar con la palabra, pero lo pueden hacer con un dibujo, lo pueden hacer con un movimiento, lo pueden hacer con música, lo pueden hacer de muchas maneras que les permita liberar, les permita soltar. Ahora que vos hablas de esto, el otro día no, fue hace demasiado tiempo. Yo creo que ya el programa ni existe. Yo amaba a 2 mujeres, Berman y Berman. Una era psiquiatra y una era psicóloga, y el programa era divino. Y decía, cuando su hijo hace un berrinche, decía una de ellas, ponga una música bonita que provoque 2 cosas. 1, un ambiente diferente, o que tu hijo empiece a prestarle atención a la música y se conecte con la música y mueva el cuerpo. Pero bien, nuestra educación, tras de que hizo ese berrinche, ahora lo tengo que poner a bailar. ¡Ah! Bonita cosa la de los psicólogos. Y entonces lo que empezamos a crear es más bien un ambiente hostil en el que si el niño está con todas las reacciones que tiene por su enojo, su ira y demás, el adulto también tiene que enojarse, el adulto también tiene que sentir ira, y entonces vamos a empeorar el ambiente. Vamos a seguir hablando más de emociones después de la pausa. Regresamos con ¿y ahora qué? Este 14 de noviembre, ¡vamos al fútbol! Viva las emociones de cada jugada con el narrador de Costa Rica, Cristian Mora, el mejor staff de comentaristas y el mejor análisis. En televisión abierta, la señal de Canal 8 llegará a todo el país para que nadie, absolutamente nadie, se pierda los detalles de este gran encuentro. Costa Rica versus Curazao, 14 de noviembre a partir de las 4:30 de la tarde. Vía Multimedios, Canal 8. Somos la selección. Somos el 8. Somos más. Más adelante, La Roncha. Multimedios Entretenimiento. ¿Qué tal? Quería invitarle a que me acompañe todos los domingos al ser las 8 de la noche aquí en Multimedios en Noches sin Tregua, donde hablamos de política con P mayúscula. Desde aquí sacamos los mejores programas para que usted se ilustre sobre lo que acontece en el país y en el mundo. Recuerde, domingos 8 de la noche es su compromiso con la política con P mayúscula. Los espero. Hablar de emociones como lavarse los dientes, hablar de emociones como peinarse, hablar de emociones con tanta naturalidad y pasión como hablamos de fútbol, o hablar de emociones como cuando uno llama y le dice, ma, ¿cómo es que se hacía el picadillo de plátano? Ah, bueno, mi amor, usted pela el plátano, lo hierve, lo pica y le agrega y sigue, y no voy a contar toda la receta, pero hablar de emociones como cualquier cosa ha sido el propósito de este tema, porque precisamente a veces nosotros no aprendemos a manejar nuestras emociones porque es vacilón. Es como cuando hablamos de sexo, ¿verdad? Que yo digo codo, rodilla, oreja, nariz y cosito. O tortuguita, o lo que sea. A veces uno habla de muchas cosas, pero cuando... ¿Y qué te pasa? Mira, no sé, pero ando ahogada, Rafael Ángel. ¿Qué le pasa, Jackson? Y no tengo ni la menor idea de por qué, porque nunca me doy permiso de reconocer, de validar, de comprender, incluso de soltar algunas situaciones para autorregular y manejar las emociones de manera diferente. Y hoy
lo estamos haciendo justamente acompañadas de Gabriela Garro, que nos trae una serie de herramientas interesantísimas para poder trabajar con los niños, con las niñas. ¿Qué tenemos por ahí, Gaby? Bueno, mira, estas son otras tarjetas que lo que nos presentan son escenas, situaciones que no dicen nada, pero que permiten que la persona pueda ir narrando, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo crees que se siente? ¿Qué podríamos hacer? Porque muchas veces hablamos de emociones y no sabemos qué es lo que la persona está sintiendo porque ni siquiera la misma persona lo sabe decir. Tal vez es un niño o una niña pequeño o una persona ya más grande que no ha tenido como ese espacio para poder explorar sus emociones y por lo tanto no te sabe decir, como bien lo mencionabas ahora, es que es enojo lo que siento. O peor aún, ando con un enojo, pero lo que escondo es una tristeza grandísima. Y confundimos desde ahí, claro. Sí. En estas 3, 4 semanas que llevamos de ¿y ahora qué? Hemos tocado temas muy, muy fuertes que han implicado, digamos, para los adultos como padres o tutores legales de los niños o incluso para las personas, ¿qué hubiera pasado si hubiésemos creado un ambiente en familia que nos permitiera hablar, que nos permitiera escuchar, que nos permitiera entender? Y tal vez en el guión poníamos, Jackson y yo, la importancia de poder realmente sacar tiempo para hablar. Ahora, papá y mamá que estás ahí en casa, no tenemos que ser sabios, no tenemos que dar el mejor consejo, porque a veces no hablamos porque nos asusta. ¿Y qué le digo? Por ejemplo, si mi hijo dice, mamá, es que hay un compañerito que en el baño nos toca las nalgas. ¿Cómo manejo yo esto? Primero uno podría pensar en abuso y demás. Bueno, ¿es esto o es una broma inapropiada? ¿O es exploración? Sí, dependiendo de la edad. Uh-huh. Y creo que esto de aquietarse, de aprender a escuchar como parte del proceso es clave. Claro, es importantísimo siempre preguntar, ¿verdad? No suponer. Porque cuando yo supongo, lo estoy suponiendo desde mi experiencia, desde mis pensamientos, desde lo que yo he construido, pero no lo estoy suponiendo desde la edad del niño o la niña. Entonces, siempre preguntar. Y aún más importante, dentro del tema de las emociones, no es únicamente hablar de las emociones típicas que conocemos: enojo, miedo, alegría, tristeza, vergüenza, asco, digamos como emociones básicas, sino también hablar de que hay momentos en que puedo sentir mucho miedo, pero al mismo tiempo tristeza. Y ahí hay un puntazo, porque ¿y qué pasa si el niño dice, a ver, mami, es que estoy harto porque mi escuela es una M, no lo voy a decir al aire, y entonces que no hable así, ¿verdad? Entonces deberíamos entender que si les estamos dando la oportunidad, aunque lo diga horrible, primero escuchemos. Lo que quieres decir es que no te gusta tu escuela. Sí, eso es, porque ¿verdad? Es que Pedrito me jode. Sí, pues hacemos una lectura de un espacio donde conciliamos, donde validamos. Claro, cuando te voy a recoger al partido de fútbol, veo como que venís enojado. Tal vez el niño no tiene ni idea de cómo se llama lo que está sintiendo, pero yo como adulta le nombro una emoción que me parece a mí que está mostrando y le empiezo a dar un espacio para que sienta, sí, es enojo. Y si el niño nos respondiera algo como esto, no voy a hablar con vos de esto porque vos no sabes nada de fútbol. ¿Qué hago? Porque entonces y lo intenté. Vea, hasta las tarjetas compré y no me funcionó, ¿verdad? Claro, no nos rendimos. Cuando tienen que tomarse una medicina y nos dicen, yo no me la voy a tomar porque sabe muy feo. Bueno, yo compré el jarabe, pero no te lo vas a tomar, doctor, no se lo quiso tomar. No hacemos eso. Pero siempre intentamos de alguna manera que vayan logrando lo que se requiere. Ok, veo que en este momento no quieres hablar. Estoy atenta. Dentro de unos minutos lo intentamos. O lo intentamos mañana o lo intentamos al fin de semana. El asunto es que son temas que no se dejan pasar, que tenemos que respetar, que cuando yo estoy enojada y alguien llega y me dice, pero contame qué te pasa. En este momento necesito respirar, en este momento necesito paz. Yo no necesito hablar con las personas cuando me lo dicen, sino cuando para mí ya es un momento apropiado. Y desde ahí es el respeto que también podemos hacer para el niño o la niña. ¿Ok? Entonces, las tarjetas es una excusa para hablar de un tema que a veces con palabras nos cuesta.
Sí. Eso es un elemento de ayuda para el adulto, en realidad. Claro. Para el adulto que va a ir entonces también guiando sus propias emociones, que va a ir validando las emociones y demás, y entonces puede llevarlo a un espacio de juego, a un espacio infantil, que es lo que buscamos. Ahora, no tenés ninguno de estos elementos, después no los utilices, utiliza la palabra, utiliza el recurso de la cercanía, utiliza el programa de televisión, el dibujo, utiliza que decía el anuncio, Rafa ahora. Utiliza el dibujo, pero utiliza estas excusas para hablar de temas cotidianos. No necesitamos tener una biblioteca entera con un montón de juegos. Podemos simple y sencillamente agarrar las piedras y decir, bueno, esta piedra se puede estar sintiendo de tal manera. ¿Qué le pueden decir estas dos? Y ahí no hay ciencia. Ahí hay creatividad. Y hay, más que creatividad, conexión, porque trato de entender de fondo qué es lo que siente esta persona, ¿ok? Más tarjetas por acá con ejercicios para poder explorar a nivel sensorial, despertar los sentidos. Si yo no sé sentir lo que pasa dentro de mi cuerpo, no puedo simple y sencillamente nombrarlo. Necesito entonces poder empezar a sentir internamente. Y yo siempre les recomiendo a las familias, lávense los dientes con los ojos cerrados, o cambie de mano para bañarse, o cierre los ojos mientras está masticando la comida. Explore otros sentimientos que de fondo le pueden ayudar a que pueda tener sensaciones diferentes. Y cuando despertamos a nivel sensorial, vieras todo lo que se siente. Y ahí está el asunto, porque a veces nos da miedo. Ok, ¿y ahora qué? ¿Va a empezar a llorar por todo? Bueno, puede empezar a llorar por todo porque tiene muchas cosas por las cuales llorar. Y probablemente poco a poco se va a ir regulando. Le vamos acompañando, exactamente, le vamos acompañando para que eso no se convierta en un hábito, sino que en un recurso de liberar. Yo creo que hay dos emociones que siempre hemos manejado mal en procesos de educación y crianza. La expresión del dolor a través del llanto, o la expresión del llanto como expresión del enojo, porque o es maricón, o es complicado, o es milindres, o es chineado. Y con el enojo, cuando hacen explosiones y reacciones, es malcriado, es insoportable, es igual al abuelo o a la abuela. Y estos son solo expresiones emocionales que tenemos que aprender a contener. Evitar que estas se contengan y empezar a entender. Y a canalizarlas. Creo que es mucho desde el canalizar, y precisamente para eso todos los juegos que vamos creando, todo lo que vamos inventando, todo lo que con esa creatividad vamos construyendo, y entonces a través de esa conexión, a través de conocer a ese niño, a esa niña, podemos llevar a un espacio completamente diferente. Y yo no quisiera dejarlo como en la idea de padres, madres, es que nos toca a todos los adultos porque estamos vinculados de una u otra forma con niños. Totalmente. No nos corresponde únicamente a quienes tenemos la experiencia de ser mamá o papá, ¿verdad? Es a todas las personas adultas que podemos de una u otra manera generar esa conexión, sea docente, sea prima, sea tía, la persona que esté presente. Y quiero plantear dos situaciones importantísimas. Yo sé que tendremos más tiempo y ahora que para temas de niños y emociones, pero te lo voy a contar a vos, pero no se lo contes a papá. O te lo voy a contar a vos, pero no se lo contes a mamá. Y la bomba que me tiraron es gruesita. ¿Qué hago? Ese lo vamos a dejar para otro programa porque además me encantó el tema. Sí, lo vamos a dejar para otro programa, y así hacemos una invitación oficial a Gaby de que nos acompañe en un futuro programa para trabajar el cómo lo manejamos frente a papá, frente a mamá. Y muchísimas gracias. Por un tema de tiempo nos tenemos que ir. Podríamos seguir hablando de emociones porque el tema creo que nos emociona literalmente a nosotros. Pero bueno, nos gana el tiempo. Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos en el espacio. Muchísimas gracias, Rafa, por una semana maravillosa. Es muy lindo este proyecto que tenemos juntos. Gracias incluso a toda la familia Multimedios que nos apoya. Gracias por estar ahí. Y recuerden, siempre a las 2 de la tarde acá en el 8. Así es. Y nos despedimos. Nos vemos el lunes nuevamente y agradecemos, un agradecimiento especial a la gente linda de Casanova por facilitarnos el espacio, por facilitarnos este lugar, muebles y artículos bellísimos para el hogar, ubicados acá en San Rafael de Escazú. Nos encontramos nuevamente el lunes, 2 de la tarde, Canal 8, en ¿Y ahora qué?